Hola a todos y todas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio relacionado con diagramas de fase para sustancias parcialmente miscibles en fase líquida. Bueno, veamos. El diagrama de fases de dos sustancias líquidas parcialmente miscibles se realizó a una atmósfera de presión. A una temperatura determinada y partiendo de una sustancia pura, se añadió el otro componente anotando la composición a la cual aparecía o desaparecía la segunda fase. El proceso se realizó a distintas temperaturas. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla adjunta. Entonces nos preguntan varias cosas. Vamos a atacar la primera pregunta que dice dibujar el diagrama de fases indicando las fases. Bueno, la información que tenemos los dos es esta tabla. Vamos a coger un punto para explicar realmente lo que tenemos. Empezaremos con este de aquí. Según lo que nos han explicado, teníamos nuestra sustancia, una de las sustancias, vamos a suponer la sustancia B, que la tenemos aquí, que es líquida, a esta temperatura de 110 grados. Nos han dicho que el experimento lo hacemos todo a presión de una atmósfera. Y después tenemos, por ejemplo, una vuelta aquí y vamos a ir añadiendo cantidad de A, la cantidad de la sustancia A. Entonces, al principio aquí habrá una disolución. Bueno, primero tendremos B puro, después tendremos una disolución de A y de B, y en un momento determinado aparecerá una fase. Aparecerán, dos fases. Esto ya es una fase, cuando tenemos una disolución es una fase. Pues aparecerá una segunda fase, y esto será como si fuese agua y aceite que están separados en dos fases. Pues el porcentaje, o mejor dicho, la fracción molar a la que aparecen dos fases es de 0,2, y después si siguiésemos tirando A, llegará un momento que volveremos de nuevo a tener una disolución, y entonces en el momento de ese cambio corresponde a esta fracción molar de A. Pero vamos a recrearlo esto en el diagrama de fases que vamos a ir construyendo. Para ello vamos a pintar, tenemos esta hoja cuadriculada, aquí abajo he puesto fracción molar de A. Recordar que en este tipo de diagramas, los diagramas de fase de todo tipo, cuando hablamos de fracciones molares pueden tener varias lecturas. La primera lectura es que sea la fracción molar total de lo que tenemos en nuestro recipiente. Pero a veces veremos que podemos considerar que esto es la fracción molar de A en una fase o la fracción molar de A en la otra fase, dependiendo de donde leamos en el diagrama. ¿De acuerdo? Inicialmente, en esta primera parte, todo va a ser relacionado con la fracción molar total. Bueno, si tenemos esta sustancia al principio de todo, B a 110 grados puro, pues este punto de aquí es el que corresponde a esta imagen de aquí. Bien, a continuación, bueno, hay que recordar que este diagrama con el que vamos a trabajar, el experimento está a varias temperaturas, pero siempre a la presión de la atmósfera. Luego este diagrama es válido a la presión de una atmósfera. Bien, lo que vamos a hacer es variar la cantidad de A, pero manteniendo la temperatura. Esta línea verde muestra eso, que vamos por dónde vamos a navegar a lo largo del diagrama. Vamos a ir añadiendo A, pero a esa temperatura constante. Bueno, imaginaos que hemos añadido ya un poquito de A y entonces tenemos una disolución de A y de B. Lo vamos a hacer y seguiríamos añadiendo y seguiríamos teniendo una disolución, pero ya un momento que añadimos A y aparecen dos fases. Aquí lo he exagerado para que lo vieseis, pero realmente el punto que estamos trabajando es justo cuando aparece la segunda fase, un poquito, muy poquito de la segunda fase. Bien, según nos dicen, eso sucede cuando la fracción molar de A es de 0,2. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a poner el punto aquí y aquí lo tenemos. Este punto, a 0,2 y a 110, cuando se produce el cambio entre una fase y dos fases a la temperatura de 110. Bueno, vamos a seguir echando cantidad A, y entonces vamos a echar un poquito más de A, ¿veis? Ya aumenta más, sigue habiendo dos fases, pero hay más de esta fase que de esta. Añadimos un poquito más de A y aún sigue habiendo dos fases, más de esta que de esta, pero ya queda muy poquito. Justo añadimos un poco más y ya solo hay una única fase. De nuevo, una disolución de BDA, aunque esté más oscura, sigue siendo una mezcla de BDA. Lo que pasa es que hay mucho más A que B.
Bueno, vamos a apuntar justo en ese momento que se produce el cambio, es 0,6, lo ponemos aquí, 0,6, ¿de acuerdo? Bien, ahora, si esto lo realizamos a diferentes temperaturas, tendremos el primer punto que corresponde a la formación, al paso de una fase a dos y después ya de 2 a 1. Vamos a ver los siguientes datos que tenemos. Tenemos a 40, pues bueno, a 0,3, 0,3 aquí, 40, justo el paso de una fase a dos fases, o sea, de una disolución a dos disoluciones. Aquí ya vuelve, si hubiésemos ido echando A, volveríamos a tener una sola disolución. 60 grados. Si partimos de aquí, de B puro, empezamos a añadir A y de repente se forman dos fases. Justo en este momento, y lo mismo, si seguimos echando A, llega un momento que vuelve a haber una sola fase. Este punto es un momento que vuelve a haber solo una fase. Y así sucesivamente podemos ponerlo a las diferentes temperaturas que tenemos, 130, 0,3 y 0,5. Bueno, aquí nos quedan dos puntos que son un poco teóricos, porque decir que a 30 grados a 0,4 aparece una fase y a la misma aparece, pues es que es justo en el límite. Realmente experimentalmente esto no se puede determinar, esto es una cuestión más bien teórica. Vamos a poner el punto y lo vais a entender. El punto este está aquí, que va a ser el que cierre la curva. Experimentalmente podrían haber cogido una temperatura un poquito más alta, entonces tendríamos un punto aquí y otro punto aquí. Pero podríamos ver el cambio entre una fase y dos fases. Aquí no podemos ver el cambio entre una fase o dos fases. Bueno, lo mismo a 140 por aquí arriba. Vale, ya tenemos todos estos puntos. Ahora simplemente, si los unimos con una línea, tendremos el diagrama de fases que nos va a separar la zona donde sabemos va a haber dos fases líquidas o dos disoluciones, porque quiero que tengáis claro que las fases estas líquidas son dos disoluciones donde hay tanto A como B. Y esto corresponde a una sola fase y una sola disolución. O sea que todos los puntos que están fuera de este círculo corresponden a una situación donde hay una disolución única de composición entre A y B, que compuesta por A y B. Para que tengáis una idea, he hecho unos dibujos, fijaros, esto es una disolución, he puesto este clarito porque muy poca A, en la zona de muy poca A, y está en una zona donde hay mucho A. Cambia el color, pero sigue siendo una sola disolución. Cambia el color porque la cantidad de A aquí es mucho más grande que en este caso de aquí. En cambio, aquí dentro los aspectos son diferentes. Aquí tenemos, este es como si fuese nuestro vaso de precipitados, tenemos las dos fases que he pintado de estos colores porque tiene unas composiciones diferentes a esto de aquí. Y aquí, en esta zona, la cantidad de una fase y de otra son parecidas. En cambio, cuando nos acercamos a una curva, la cantidad de una es más grande que la de otra. Y hay que decir que a medida, o sea, como veis, el color de aquí y el color de aquí son iguales, y aquí ya queda muy poquito aquí, son iguales porque mientras estamos en esta zona y nos movemos a una temperatura determinada, las dos fases siempre tienen la misma composición y la composición de cada fase viene determinada por esta curva. En este caso, en esta línea que estamos aquí, la composición viene determinada por este punto, la composición, por ejemplo, de la clarita y de la oscura por la composición de esto. Pero eso lo veremos en un apartado posterior. Pues bueno, ya hemos visto lo que es el diagrama de fases. Vamos a resolver la pregunta 2. Dice, temperaturas a partir de las cuales el sistema tiene siempre una sola fase. Bueno, pues simplemente nos fijamos aquí, este punto, por encima de 140, da lo mismo la composición que tenga mi sistema, que va a tener siempre una fase. Pero también por debajo de 30 grados siempre da lo mismo la composición de mi sistema, que siempre va a haber una fase, una disolución. Un sistema de este tipo lo forma, por ejemplo, la nicotina y el agua. Nicotina líquida y agua líquida forman situaciones de este tipo. Tienen una especie de isla de formación de dos fases como esta de aquí. Bien, 30. Veamos, cantidad y composición de cada una de las fases al mezclar 3 moles de A y 7 moles de B a 60 grados. Bueno, nosotros para trabajar aquí necesitamos hablar de fracciones molares. Lo vamos a calcular, si nos dicen que tenemos 3 moles de A, 7 moles de B y la temperatura son 60 grados, pues bueno, la fracción molar de esto sería
número de moles de A dividido por número de moles totales, que es 0,3. Entonces, me están preguntando cantidad y composición de cada una de las fases. Primero vamos a ver dónde cae este punto. Entonces son 0,3 y 60 grados, 0,3 y 60 grados, el punto es ahí. Bien, viendo simplemente este punto ya nos damos cuenta que nuestro sistema va a estar formado por dos fases, algo parecido a uno de estos dibujos de aquí. Voy a pintar uno, por ejemplo, aquí. Esto es lo que correspondería. Los colores los he elegido sabiendo yo el resultado que se va a obtener, pero ahora lo vais a ver, y las cantidades del dibujo y por qué he elegido yo este dibujo de aquí. Bueno, la primera cosa que vamos a hacer es calcular la composición de una fase y de otra. Para calcular la composición de las fases, hasta ahora habíamos utilizado esto como fracción molar total. Fijaros, 0,3 es la fracción molar 0,3, todo lo que hay aquí adentro. Bueno, ahora voy a determinar cuál es la fracción molar de A en una de las fases, en la fase 1. Pues bueno, la fase 1, para ver la fase 1 vamos a considerar esta de aquí, para leer la composición, y la fase 2 esta de aquí. El que yo llame fase 1 o fase 2 podría haber llamado 2 a esta y 1 aquí, a esta. Es una cuestión que una y otra, hay que darles un nombre. Bien, pues entonces lo único que hay que hacer es parto de mi punto de esa temperatura, manteniendo la temperatura constante y partiendo del punto que corresponde a la fracción molar total, me tiro hacia la izquierda hasta llegar al cruce con la curva de la fase 1 y de ahí bajo directamente hacia el eje de las abscisas y leo el valor 0,2. Luego la fracción molar de A en la fase 1 es 0,2, pues lo voy a apuntar. Pues evidentemente si la fracción molar de A es 0,2, la de B es 1 menos 0,2 y por tanto es 0,8. Bueno, esta de aquí, que he pintado aquí, pues tiene estas fracciones molares. Ahora, vamos a ver la fracción de la fase 2. Por la fase 2 me tiro hacia la derecha manteniendo la temperatura, bajo, llego al corte con la curva que corresponde a la fase 2 y leo 0,6. Por tanto, la fracción molar de A en la fase 2 es 0,6 y la de B, por tanto, es 1 menos 0,6 es 0,4. Bueno, ahora sabemos la composición de una fase, pero también nos preguntan la cantidad. ¿Cuántos moles hay aquí? ¿Cuántos moles hay aquí? Fijaros que esto lo he puesto muy grande, como diciendo que hay muchos más moles aquí que aquí. Vamos a ver si esto es cierto. Bueno, pues vamos a ver. Para ello vamos a utilizar la regla de la palanca para determinar el número de moles. La regla de la palanca nos dice que el número de moles de la fase 1 multiplicado por la longitud de la fase 1 se llama longitud de la fase 1 a esto de aquí. La distancia desde el punto que corresponde a la fracción molar total con el corte con la fase 1, con el punto este de aquí. Tiene que ser igual al número de moles de la fase 2 por la longitud de la fase 2. Evidentemente la longitud que se llama la fase 2 es desde el total hasta el corte con la curva esta, donde hemos leído la composición de la fase 2. Bueno, vamos a calcular esa longitud. Esa longitud las podríamos calcular con una regla como quisiésemos. Da lo mismo las unidades, porque es un problema de proporcionalidad. Entonces, aprovechando que ya tenemos este diagrama, la longitud 1 será simplemente 0,3 menos 0,2. Entonces, 0,1. Y longitud 2 será 0,6 menos 0,3. 0,6 menos 0,3. Bueno, poniendo los valores L1, 0,1 y L2, 0,3, tenemos esto. Como veis, tenemos dos incógnitas, el número de moles de 1 y el número de moles de 2. Pero para poder resolver dos incógnitas necesitamos un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones. ¿Qué otra ecuación podemos poner? Fijaros que nos habían dicho que habíamos mezclado 3 moles de A y 7 moles de B. A y B pueden estar en la fase 1 en la fase 2, pero lo que está claro es que si tenemos estos moles, en total, el número de moles totales que hay aquí son 10. Luego, significa que el número de moles en la fase 1 más el número de moles en la fase 2 tiene que ser 10. Bueno, ya tenemos el sistema de ecuación que necesitábamos y aquí resolvemos y nos dan estos valores, que si os fijáis, yo siempre he dicho que la 1 era esta de aquí, 7,5 y esta 2,5. Entonces, como podéis ver, hay mucha más de esta que de esta. Viendo el diagrama esto se sabe, porque la regla de la palanca es simplemente un problema de proporcionalidad. Cuando el punto está más cerca de la fase 1 hay mayor cantidad de 1.
Y cuando está más cerca de la fase 2, pues hay más cantidad de 2. Bueno, sigamos viendo el ejercicio este. Me dice, ¿a qué temperatura habrá que enfriar y o calentar para que la mezcla del apartado C tenga una sola fase? Vamos, en el apartado anterior teníamos esta mezcla de esta fracción molar y a esta temperatura, pues vamos a ponerlo. Este era el punto, vamos a quitar las líneas. Aquí está nuestro punto formando dos fases. Ahora me preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿Subir o bajar la temperatura para que solo haya una disolución única? Pues bueno, inicialmente viendo esto sabemos que fuera hay una disolución, por tanto, si yo bajo la temperatura hasta este punto, lograré que forme una sola disolución. Luego, una de las opciones es que se enfría por debajo de 40 grados. Pero recordad que estábamos a 60. Otra opción es, si estamos en 60, es calentar hasta 130 y pasar de 130, con lo cual también tendríamos una sola disolución. Bueno, y con esto hemos finalizado este ejercicio.